Bien, vamos a la palabra del Señor. Le invito a que inclinemos nuestros rostros, que oremos al Señor pidiendo que Él nos guíe por su palabra. Clamamos, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones. Te necesitamos. Estamos en este lugar, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que escudriña todo, que conoce todo, nuestro corazón, nuestra vida diaria, que conoce todo en nosotros, nos hable a cada uno de nuestras vidas y podamos, Señor, ser bendecidos y alumbrados por tu palabra. Háblanos, úsame para tu gloria, úsame, Señor, que habla lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos entonces, hemos iniciado una serie, ¿cierto?, que se llama La Fe Verdadera, ¿cierto? Esa es la serie que estamos compartiendo. Se llama La Fe Verdadera. Hablábamos del primer tema de la fe, que tiene que ver con la fe para salvación. ¿Se recuerdan? Que la fe para salvación fue un tema bien interesante y entenderlo también. ¿Se recuerdan parte o una conclusión de ese tema? Era en relación a que las obras que nosotros podamos hacer no sirven para nada para ser salvos. Solo somos salvos a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. También hablábamos de la evidencia de la fe que salva. Cuando ya yo tengo la fe para salvación, en mí hay una evidencia, hay un caminar como un verdadero hijo de Dios, ¿cierto? Y demostrándole también al mundo que creo en Jesús. Y hay frutos, ¿cierto? Hoy vamos a hablar un tema que habla de la carrera de la fe. Y este tema lo vamos a desglosar en tres reuniones, 3 o 4 temas. Y el tema que nos toca hoy, hablar de la fe verdadera, vamos a hablar de la carrera de la fe, y el tema que hoy nos toca es hablar de la fe en la vida diaria. Ese es el tema que hoy vamos a hablar, la fe en la vida diaria. Busque la palabra del Señor en Hebreos 11, capítulo 6. Dice la palabra del Señor. En Hebreos 11, 6, ahí el hermano nos va a ayudar a proyectar. Si puede, lo busca ahí, y si está anotando, también lo anota. Dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. El tema de hoy, hermanos, nos llevará a entender el cómo nosotros debemos vivir una vida en Cristo el Señor, diaria, nuestro trabajo, nuestra vida personal, nuestra salud, con fe en el Señor. Vamos a poder entender en aquello. Quienes pueden tener, y vaya usted meditando cómo el Señor hablará a su vida, y dónde hoy necesita, o cuál es la situación que necesita que el Señor también vaya respondiéndole. Entendamos esto, no vamos a hablar de fe como un amuleto, o como, no sé si me escuchó el término talismán, o no vamos a hablar de fe como una frase, que de aquí nos vamos a ir todos para la casa con esta frase, que vamos a lograrlo todo, sino que vamos a hablar de la fe que viene por el oír también. Y hemos aprendido esto, ¿cierto? La palabra de Dios. Leer la palabra del Señor nos dará confianza. Entender la palabra, conocer la palabra del Señor, nos da confianza para lo que tenemos que vivir cada día. Usted dice: pero ya estoy seguro de lo que hago. Pero llega un momento en que necesitamos fe. Usted dice: no, estoy en mi zona de confort, estoy tranquilo, no necesito nada. Pero llega un momento en que necesitamos y pedimos, y Dios nos va a responder. Y hay paz en el corazón, aunque tengas que hacerte un examen médico, aunque tengas que enfrentar una prueba, una lucha, va a haber paz en el corazón. Tener fe en Dios, por ejemplo, te tienes que hacer un examen o te tienes que hacer una cirugía, pero tienes un muy buen plan de ISAPRE, hablemos, no sé, un plan de ISAPRE muy bueno, colmena diríamos, ¿cierto? Y tiene un seguro de cobertura al 90%, y además de ese seguro tienes otro seguro. Entonces tú dices: no, yo me enfermé, tengo que hacerme una cirugía que es un tanto compleja, pero la clínica alemana tiene coberturas para mi plan, tengo una cobertura al 100% y tiene cirugía robótica. Es distinto tener fe en Dios así que tener fe en Dios cuando tengo fonacita nomás, decíamos nosotros, ¿no? Fonasa nomás, o a lo mejor no tenemos nada, a lo mejor es particular.
Es distinto, ¿cierto? Sin embargo, Dios también ve el corazón, porque si tú estás poniendo tu fe y dices, no, yo tengo fe en Dios, pero porque tienes cimentado para atrás un tema de tus seguros, o tengo fe en Dios porque sí creo en Dios. Sí creo en Dios y creo que a lo mejor el médico me va a decir esto es imposible, pero Dios va a orar. Y esa es nuestra confianza. A veces la fe en Dios la disfrazamos por los recursos que vamos teniendo. Y la fe en Dios, siempre lo decimos acá, está aquí. Está ahí en el bolsillo. Me entendé que 500 lucas en efectivo en el bolsillo. Pasaba eso ya en el campo, ¿cierto? Mientras habían 500 lucas en el bolsillo, estaba con fe. Me sentía seguro. Bien. Entonces vamos a entender, hermanos, ¿qué es la fe? Lo hemos conversado. El Señor nos ha hablado, ¿cierto? El término fe, cuando nos habla en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, pues la fe. ¿Se lo saben, cierto? Es la certeza, lo que se espera, la convicción de ¿qué? Lo que no se ve, ¿cierto? Entonces, cuando habla de esa fe, está hablando de esta fe en el término griego, dice pistis, pero está hablando de una firme persuasión, está hablando de una convicción segura, una convicción por haber escuchado algo, no por haberlo visto, sino que por haber escuchado algo. Está hablando en el verbo primario, peito, está hablando de esta confianza, la certeza, está hablando de esa confianza de lo que no se ve, pero lo voy a tener. Dios dijo, pero lo voy a tener. Dios prometió salvación para nuestra vida, la creemos, ¿cierto? Por eso estamos acá. Y no depende de mis capacidades, no depende del hombre, depende de él. No depende de lo que yo haga, ¿amén? Entonces, hablando de la fe, ¿qué es la fe? Hablamos de esta firme confianza, de un sentido activo, de estar siempre confiando en lo que no ve, en lo que se le ha prometido. Cuando hablan de la certeza, dice, es pues la fe la certeza, en ese versículo 1 está hablando de algo, de una garantía. Está seguro, o sea, me dijeron, pero además te doy una garantía de que esto va a pasar. Cuando dicen, si no te cumplo, cubre la garantía. Cuando uno va a postular un trabajo, una empresa, dices, ya, pero creemos en tu propuesta económica, pero déjanos una garantía de 50 millones, por ejemplo, dependiendo del trabajo. Y la persona se arranca y le cobra la garantía. Te está hablando un poco de la garantía en ese sentido, porque o no hizo bien el trabajo, le cobra la garantía. En el sentido que está hablando acá, esta certeza de la fe, esa es la garantía, la seguridad de que vamos a alcanzar lo que se nos promete a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Esta fe que tenemos nosotros no es algo de lo que tenemos. Tener fe en decir que todos llegamos acá, la mayoría llegamos acá en auto, ¿cierto? Mi hermana vive cerca y mi hermano Aldo también, viven aquí al lado, así que, pero la mayoría llegamos acá en auto y uno puede decir, tengo fe que tengo un auto, está allá afuera. El mío estaba en embarrada, pero no importa. Pero uno dice, tengo fe en algo que tienes, esa no es fe. La fe es en algo que no vemos, es en algo que no percibimos, no vamos a palpar. La fe va en ese sentido. ¿Quién nos da esa seguridad? ¿Quién nos da esa certeza? Esa convicción de la fe. Hágase usted esa pregunta. ¿Quién nos da eso? Esa seguridad y esa convicción la da la palabra de Dios, la Biblia. Entonces la Biblia me dice que Él no me va a desamparar. Yo tengo esa confianza de que el Señor no me va a desamparar. La Biblia me dice que a pesar de las pruebas y las dificultades, Él va a estar conmigo y va a susurrar a mi oído y me va a decir, yo estoy contigo, porque el Salmo, el texto bíblico lo dice, yo lo voy a creer de todo corazón. Entonces, esas certezas vienen a través de la palabra del Señor, no de palabras positivas, no de palabras de buenas intenciones, no de que yo le diga, te va a ir bien, hermano. Sí, es muy bueno, es muy bonito que nos alentemos, que nos animemos el uno al otro. Pero, hermano, la palabra del Señor dice esto. Y el hermano se va con un aliento distinto, se va con una seguridad distinta, porque es parte de la palabra del Señor. Entendemos que hemos sido justificados, ¿cierto?, por la fe. Somos justificados por la fe. Somos libres de condenación por la fe.
Pero alguien puede decir, yo siento todavía culpa, me siento inmerecedor, siento que soy pecador. Alguien puede decir eso, pero la palabra del Señor nos dice, hermano, que por fe en Dios en Jesús somos justificados y la culpa se va. Ya no hay culpa en nosotros, no hay una carga. Echamos la carga al Señor y hoy podemos servir al Señor de manera libre. En la fe, orar con fe, mis hermanos, orar con fe. Había un término que leía, pero no voy a mencionar el término, pero orar con fe es como presentarte delante de un rey, delante de una autoridad importante que tiene todos los recursos y hacer tu petición. Orar con fe nos lleva a eso. Cuando tú oras al Señor, debes tener la seguridad de que a quien le estás orando, el diccionario decía que es presentarse delante de un rey para hacer la petición, entendiendo que ese rey va a responder. Bien, nos vamos entonces al punto 1 de la palabra del Señor, de lo que hoy nos va a hablar. Necesitamos fe, entonces, hoy entendiendo qué es la fe para la vida diaria, ¿cierto? Necesitamos fe para la vida diaria. Debemos tener paciencia también. A veces Dios, y tú le estás pidiendo algo al Señor y Dios no te responde a ti. Y para tener fe tenemos que tener paciencia también. Y a veces Dios te va a responder no también. Pero debemos entender y debemos aprender a escuchar la voz de Dios y tener paz. Cuando Dios dice no, yo tengo paz. Y es la voluntad del Señor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, siempre la respuesta de parte del Señor va a estar sujeta a su voluntad y a sus propósitos. Debemos confiar en Dios, mis hermanos, aunque todos en tu entorno digan lo contrario. Nuestra confianza está en Dios. Aunque se levante una tormenta enorme, mi confianza está en Dios. Aunque te digan respecto a la enfermedad, no hay salida, mi confianza está en Dios. Esa debe ser nuestra fe para la vida diaria. Hubo un incendio, os voy a comentar con una historia. Hubo un incendio y dentro de esta casa que se empezó a quemar quedó una persona. Y empezaron, de repente llega el papá tratando de ver dónde estaban sus hijos y quedaba adentro un niño, un joven. Y él subió y quedó arriba del techo y la casa se llenó de humo. Y mientras trataban de hacer algo, el papá lo ve y le dice, hijo, tírate. Y le gritaba, papá, le decía el niño, y él dijo, tírate, hijo. Y el niño le decía, no, papá, no te veo. El papá le volvía a gritar, tírate. Y él le decía, no te veo, papá, no te veo. Y dice, no importa, yo te veo, tírate, te voy a agarrar. El niño se tiró y y el papá lo pudo agarrar. Y el niño se salvó de ese riesgo y de ese incendio. Esa es la fe. No vemos. Podemos estar en peligro de muerte, aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temerá mi corazón. Porque ¿quién va a estar con nosotros? ¿Cierto? Somos hijos de Dios y Él nos va a guardar, nos va a proteger. Amén. Leíamos el texto inicial, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan, ¿cierto? Dice primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí muchas veces este texto se saca de contexto y cuando dice cualquier cosa que le pidamos, y se van ahí y dicen, pídele al Señor todo. Pídele al Señor acá. Cualquier cosa acá está hablando, cualquier cosa que esté en la voluntad del Señor. Y debemos aprender a pedir. Debe ser, y por eso el texto es vigente. El texto está vigente. No es que se haya mal usado muchas veces y se use
constantemente para manipular o hacer muchas cosas, o alentar a las personas en cuanto a la prosperidad y esto, el texto está vigente y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Crees que el Señor quiere mal para ti, hermano? ¿Crees que el Señor te quiere ver sufrir? ¿Crees que el Señor quiere hacer daño a tu vida? El Señor quiere para nosotros lo mejor, mis hermanos. Pero debemos pedir conforme a la voluntad del Señor. Cuando conocemos la palabra del Señor y mientras más vamos conociendo la palabra del Señor, vamos a aprender a pedir. Vamos a saber ir pidiéndole a Dios bien, de una manera correcta. ¿Ha escuchado usted la frase, la oración tiene poder? ¿No han escuchado esa frase o no? Yo les voy a rectificar un poco esa frase, porque no es la oración la que tiene poder, es la fe en Dios, el Todopoderoso, que tiene poder. Cuando yo oro con fe en Dios, hay poder. Amén. A veces pedimos con fe, pero pedimos mal. Dice el texto de Santiago 4, verso 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y arréis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando yo conozco la palabra del Señor, yo voy a pedir conforme a la voluntad del Señor y no conforme a los deleites. Pedimos a veces a Dios siendo egoístas. A veces pedimos al Señor que le quite lo que le dio al otro y me lo dé a mí. ¿Cómo se llamaría eso? A ver. Sería envidia, ¿cierto? Y a veces se pide de esa manera. A veces le pedimos a Dios solo caprichos. Señor, arréglame las orejitas que son muy aladas. Entonces empezamos a orar ahí por las orejas que están aladas y le ora al Señor y me pasó. Así que créame que cuando era niño entonces son caprichos y el Señor va a responder tu capricho. Bueno, de cierta forma pedimos mal porque no pedimos conforme a la voluntad del Señor, ¿cierto? Que el Señor nos dé sabiduría. A veces pedimos para nuestros deleites carnales. Y podemos contarle un montón de historias de personas que se han acercado a nuestros pastores también principales y piden cosas que son fuera incluso de los principios de la palabra del Señor y les están pidiendo. A veces incluso la envidia es un motor de la oración. Que la gente pide, pero pide por envidia. El Señor te ha bendecido, te ha dado todo y no hay paz y estás orando para tener lo que el otro tiene. O ojalá no lo tenga, ¿cierto? Así que debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. La fe en la vida diaria nos lleva a hacer la voluntad del Señor, a estar confiando en Dios. Nuestra fe, mis hermanos, no debe estar basada en mis objetivos, en mis proyectos. Debe estar basada en los propósitos y en los proyectos de Dios. Y si mis proyectos van alineados con Dios, Dios los va a ir respondiendo. Y nunca pases por alto los principios bíblicos de la palabra del Señor. Por eso es tan importante estudiar la palabra del Señor. Por eso es que hoy empezamos un estudio bíblico acá y empezamos el primer discipulado bíblico y es importante que nos reunamos a estudiar la palabra del Señor. La fe, ahora vamos a hablar del punto 2, en las aflicciones de la vida. Dice el Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Pocas son, dice muchas. Persecución, a veces cree uno en la familia y la parte de toda la familia no cree y hay lucha y hay persecución y te van a decir cosas hirientes. Muchas son las aflicciones del justo. En el trabajo quieres ser íntegro y te van a querer hacer caer, te van a luchar. Entonces,
la palabra del Señor nos habla que debemos tener fe también en nuestra vida diaria, como nos decía recién, pero también en las aflicciones de la vida. Y vamos a tener momentos de prueba, de conflicto económico, incluso en la familia, pero debemos confiar en el Señor. Vamos a tener problemas tanto de carácter o de salud. Van a haber conflictos en nuestro entorno que se van a levantar, pero debemos confiar en el Señor y poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Marcos 4, verso 35, es una historia que todos conocemos, es una frase, y leámosla nuevamente. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca, ¿cierto? Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, luego se paró, y a todos los que estaban con él, les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien. Esto simboliza, y quise ilustrarlo, traerlo a la palabra del Señor, y simboliza nuestra vida. Vamos, ¿cierto?, navegando a veces en nuestro viaje de la vida tranquilos, y de repente se levanta una tormenta. Y de repente se levanta una tempestad enorme. Dice que las olas se estaban ya hundiendo, se estaban metiendo dentro de la barca. El agua estaba inundando la barca y ya se estaba hundiendo. Y llaman a Jesús. No lo llamaron al tiro, lo llamaron al final. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuándo llamamos nosotros a Jesús? Le echamos mano a todo primero. A todos. Cuando ya nos estamos ahogando, estamos en la última, nos acordamos que existe Jesús y vamos para allá. El Señor Jesús quiere, mis hermanos, que tengamos fe en las aflicciones. El Señor nos enseña que tengamos fe en la prueba, en la lucha. Mis hermanos, créanme que cuando alguien les presenta un evangelio sin pruebas, sin lucha, dúdenlo en cierta forma, porque las pruebas van a venir. Las pruebas van a venir y no se sienta mal si van a venir las pruebas, porque hay quienes también te dicen: viene la prueba porque esta persona está en pecado. Entonces pueden venir pruebas a este grupo de hermanos o que son servidores. Ellos no, son pruebas, pero los de allá, las pruebas son de pecado. No, las pruebas van a venir a nuestra vida. Dice: en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra así, pero confiad que Jesús venció al mundo. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, mis hermanos, pero con el Señor va a ser mucho más fácil. ¿Por qué estáis así amedrentados?, dijo Jesús, ¿cierto? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Qué nos demanda el Señor? Que lo que estamos aprendiendo ahora nos demanda a nosotros, nos exige fe. Los discípulos estaban conociendo a Jesús. ¿Se acuerdan cuando al final lo que leíamos dijeron: oye, ¿quién es este? Que incluso el mar le hace caso. Las olas se quedaron quietos, el viento se... Oye, ¿quién es? Así como que no lo conocían aún. Somos una iglesia nueva, somos una iglesia en Melipilla que está naciendo y estamos conociendo al Señor. Y nos vamos a ir sorprendiendo también en el camino cómo el Señor va a ir respondiendo, mis hermanos. Van a haber luchas, van a haber pruebas, pero el Señor va a ir respondiendo. Vamos a tener, pero nuestra confianza y nuestra fe debe estar en Dios. Siempre, día a día. Te hago la pregunta: ¿cómo está tu vida? ¿Estará Jesús al lado tuyo en este momento preguntándote: ¿cómo? ¿No tenéis fe?
¿Será que te está preguntando eso? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida personal? Y Jesús te pregunta, ¿cómo? Estoy aquí, soy Jesús, soy el Hijo de Dios, ¿no tenéis fe? Que el Señor nos dé sabiduría, mis hermanos. Llegaron en una ocasión dos mujeres, nos contaba el pastor en una predicación, el pastor Chuy, que no iban a la iglesia y llegaron porque escucharon que ahí había una iglesia. Y estas dos mujeres llegan ahí y le dicen, pastor, necesitamos que ore por nosotros. Era una madre y su hija, porque nos contagiamos de SIDA. Fueron a donar sangre a un lugar y no hicieron los protocolos que correspondían y la infectaron con SIDA al donar sangre. Y dijeron, el pastor dice, bien, ¿creen en el Señor? Sí, creemos que Dios nos puede sanar. Oró por las dos personas, madre e hija. La madre tenía cáncer, le dijo, además tengo cáncer y además tengo diabetes. Tenía unas complicaciones mayores. Pasó corto plazo y se muere la hija de SIDA. Y la madre no murió. Sanó de SIDA, sanó del cáncer y el Señor la restauró. Y ahí nos podemos nosotros hacer esa pregunta, ¿y por qué pasó? La hija no tuvo fe. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si uno nos vamos a las probabilidades de no, la medicina piensa así. Debió haber vivido la más joven, ¿o no? Así piensa la medicina, o sea, las probabilidades de vida de ella eran mejor que la de su mamá. ¿Qué pasó? Cuando pedimos al Señor, debe haber fe, pero también debemos conocer a Dios. Y Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Acuérdense, vamos a ir aprendiendo a través de la palabra del Señor qué es ser soberano. Cuando su hija muere, de esta señora, ella tiene paz, porque sabe que era la voluntad del Señor y estaba madurando recién. ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, hermanos? Perdón, si viene la prueba a tu vida, y viene otra prueba, y después viene otra prueba, ¿cómo está nuestra vida? Quizás no haríamos la pregunta, y ahí genera un escenario, y ahí lo vamos a ver. Pero te hago la pregunta, ¿vas a seguir creyendo en Dios? ¿Vas a seguir? Se me calentó el auto la semana pasada. El Iván igual, no, se te calentó, pero estaba en otra. Se nos calentó el auto ahí la semana pasada, y bueno, taller. No, me decía el pastor que no hay mala iglesia. Y a veces, claro, el enemigo te dice, estás sirviendo al Señor, te quieres congregar, quieres ir y se te echa para el lado. ¿Quieres hacer esto? Y viene la lucha. Debemos tener fe en la vida diaria, mis hermanos, y fe en las aflicciones, porque Dios sabe y Él obrará siempre al favor de sus hijos conforme a su voluntad. Vamos a otro punto. Hemos hablado entonces de la fe en la vida diaria. Hablamos de la necesidad, necesitamos fe para esta vida diaria, ¿cierto? Y la fe en las aflicciones de la vida. Pero hay algo que es un antónimo a la fe. ¿Cuál es el antónimo a la fe? ¿Qué es opuesto a la fe? La duda, la incredulidad. Y como cristianos van a haber de repente pensamientos que van a llegar a nuestra vida de incredulidad. Y debemos tener mucho cuidado que no hagan nido en nuestra cabeza. ¿Va a llegar ahí? ¿Se va a hacer la pregunta? No. Voy a la palabra del Señor. ¿Y qué me dice la palabra del Señor? Entonces, la duda es como la arena movediza, o como cuando veíamos la película, a ver, ¿cuál era la película que andaba buscando tesoro? Indiana Jones. Ahí siempre quedaba como, era antigua, pero nosotros la podíamos conocer. Indiana Jones siempre caía ahí como, y de repente empezaba y alguien le tiraba una cuerda, ¿cierto? Es como la arena movediza. La duda es así. Tú te mueves un poco y le das lugar y te hundes más. Y te vas hundiendo más. La palabra del Señor lo dice, lo ilustra de otra manera. En Santiago 1.5 dice,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Punto ahí, Dios nunca va a negar la sabiduría a sus hijos, porque está en parte de su voluntad. Así que, si falta sabiduría, pídala a Dios. Él no la va a negar. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudando nada, como la onda del mar. ¿A quién le gusta ir a la playa? Se levanta a la media ola, ¿cierto? Y llega chiquitito, y después vuelve. Así es la duda, así que y siempre la duda va a venir por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Ese es el cuidado que debemos tener. Y por eso es muy importante estudiar la palabra del Señor. Mateo 21, verso 21, dice, respondiendo Jesús les dijo, Mateo 21, verso 21, ¿no? De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Acá hay una enseñanza breve, podemos hablar, que era para los judíos. Jesús iba camino a un lugar, quiso comer del fruto de la higuera, no había, y la maldijo, ¿cierto? Y después llegó a donde estaba el templo y ve que los judíos estaban haciendo todo lo contrario en cuanto a lo que Dios quería. Es cuando estaban en el templo y Jesús ahí se enojó y los sacó del templo. Y después de vuelta vienen al otro día, porque ellos estaban viviendo su religión, ellos estaban viviendo en cualquier cosa menos el amor, la misericordia y el querer agradar y honrar a Dios. Y vuelven al otro día y los discípulos le dicen, oye, le dijera que tú no dijiste ese hijo. Ese es el contexto de esta enseñanza. Y de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. La duda, mis hermanos, es el sentimiento que ataca al cristiano. Es un sentimiento que les va a atacar. Y por favor, cuando venga la duda, no sientas que eres el peor cristiano del mundo. Va a venir esa duda. Pero anda la palabra del Señor. Y ella te va a fortalecer. La palabra del Señor te va a cimentar. Y no va a haber duda. Por eso es que ya después voy madurando, que era lo que aprendíamos también hace poco, ¿cierto? Tenemos que ir a la madurez. Ya cuando maduro espiritualmente, ya no viene la duda. No viene la duda, sino que en mí hay seguridad. Un predicador, no sé si lo conocen, pero se llama David Wilkerson, decía en relación a la fe, decía, ten fe en Dios cuando los recursos fracasan. Decía, ten fe en Dios, porque esto complace a Dios y es altamente aceptado por Él. Jesús le dijo a Tomás, oye, tú viste porque creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que creen cuando no hay evidencia de una respuesta a sus oraciones. Decía Wilkerson. Pero siguen creyendo. Oran, no ven que viene nada, pero siguen creyendo. Dios va a obrar, Dios va a abrir una puerta, Dios va a cerrar esa puerta, Dios va a obrar a mi favor, Dios va a hacer algo. Cuando todos los medios fracasan, Dios va a hacer algo. Dios va a tocar a alguien o va a abrir una puerta de bendición. ¿Ha llegado, hace la pregunta a él, a un lugar de desesperación? Cuando un médico le hacía esta pregunta, dice, ya no hay posibilidades de vida, solo la muerte, y se pierde la esperanza. Oraste por el milagro, pero quizás no ha sucedido, dice, o no sucedió cuando oraste por un familiar o alguien. Y aquí hace una reflexión él y dice, este es el momento cuando Satanás se dirige al cristiano y genera un ambiente cuando la respuesta o no la sé escuchar como hijo de Dios o no quiero escuchar el no de parte de Dios
y sigo, y el no es clarito de parte de Dios, y empieza a generarse la duda, y Satanás empieza a trabajar en tu mente, y empieza a trabajar con el temor, con el enojo, con la ira que viene en uno, y surgen las preguntas a veces, ¿dónde está Dios? Mira, hermanos, si esta es la vida diaria. A veces hasta pensamientos blasfemos pasan por la mente, pensamientos blasfemos pueden pasar. Falló la oración, no tengo fe, el texto no era para mí. Empiezas a darle vuelta a algo y a darle vida a lo que Satanás quiere sembrar en tu corazón. Y debemos tener mucho cuidado al respecto. Alguien dijo, o el mismo pastor decía, no voy a abandonar a Dios, haciendo como una afirmación, y voy a seguir yendo a la iglesia, pero no voy a confiar más en su palabra. ¿Cuántas veces vemos religiosos que van y ya no confían en el Señor porque fueron dañados, fueron inyectados ahí? Incluso estas preguntas vienen hasta, ¿será que existe Dios? Vienen a la mente. Decía él también en esta reflexión, para aquellos que están pasando por el valle de sombra o de muerte, el llanto durará mientras dure la oscuridad, pero en medio de esa oscuridad, dice, pronto vendrá un susurro que te va a decir, yo estoy contigo. El Señor, mis hermanos, conoce nuestro corazón. El Señor sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, y nosotros, el Señor nos dice, tenemos que tener fe. Porque sin fe, ¿qué es? ¿Qué dice el texto base? Es imposible agradar a Dios, porque Él es galardonador, dice. Hermanos, vamos ahora a hablar de la fe en Dios te lleva a accionar. Cuando Jesús les dice a los discípulos, tened fe en Dios, se los dice en Marcos 11, verso 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El texto anterior a este, Jesús les dice a los discípulos, tened fe en Dios, porque se había secado la higuera. Cuando habla de la montaña, está hablando de le dijera a este monte que se mueva de aquí para allá. ¿Dónde en la Biblia aparece que Jesús le dijo a un monte que se moviera de un lado para otro y el monte se movió? ¿Aparece en la Biblia? No. Entonces, si no aparece en la Biblia, vamos a entender lo que quiso decir. Lo dice como un hebraísmo. Es una palabra que ellos usaban. Es como que nosotros dijéramos un chilenismo. A ver, ¿quién me dice un chilenismo? Por ejemplo, puede ser si el río suena, por ejemplo, porque piedra está, ¿no? ¿Cierto? Ellos dijeron en su momento, Jesús les está enseñando, oye, si tuvieras fe, le dijeras a este monte que se mueva para allá. Les está hablando a ellos en el sentido más de aplicarlo a la vida y a conceptos. Los está aplicando también a la duda. Le está aplicando, es aplicable así. Habla de los maestros, en cierta forma, que enseñaban a los discípulos con la sabiduría que les iban entregando a sacar la duda, a sacar los problemas, a cómo solucionar los problemas que ellos podían tener en la vida de las personas. También los maestros eliminaban de las personas que estaban estudiando ahí en su clase las ideas que les costaba entender. O las ideas que ellos tenían arraigadas en su vida, él sacaba esa montaña, sacaba esa duda con fundamentos muy claros, con una explicación clara. El Señor en nosotros, ¿cuántas montañas nos ha sacado? ¿Cuántas dudas nos ha sacado? ¿Cuántos fuimos religiosos o fueron religiosos creyendo que la salvación era por obras, por ejemplo? Y cuando leímos la palabra del Señor, se sale esa montaña. Yo creo que soy salvo por gracia. No lo merecíamos. Así que no creas que estás acá porque eres buena persona. No creas que estás acá porque eres el mejor de Melipilla.
El Señor nos miró. No valíamos nada. Nos abrazó y nos dio la salvación a través de Jesús. Hoy, siendo salvo, nace en mí el Espíritu Santo y voy a avanzar. Porque dice el texto, ¿cierto? El que empezó en mí la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Amén? Entonces Jesús les enseña también a los discípulos a orar con fe. Les está diciendo varias veces cómo debían orar con fe. Hermano, Dios quiere que eliminemos las montañas también que están en nuestra vida diaria. Alguien puede decir, pero es que no tengo montañas, no tengo grandes problemas, pero a lo mejor hay envidia, hay pecado, a lo mejor hay una necesidad de eliminar o sacar algo de ti, algo que no te deja creer completamente en Dios y hay argumentos que vienen a tu mente y no puedes poner toda tu confianza en Dios. Dios quiere que eliminemos esas montañas. La montaña de la inseguridad, de la debilidad, de la economía. A veces también podemos llevarlo a la enfermedad. ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento se nos habla de las hazañas del pueblo de Dios cuando pasaron el Mar Rojo? Tenían tremendo problema. Y el Señor les abrió el Mar Rojo. Una de las montañas más grandes de las personas, y eso es a nivel mundial, es la amargura. Y es la amargura por no perdonar, es la amargura que viene o se acarrea por la envidia, o se va acarreando por celos, se va acarreando por un montón de cosas y empieza a generarse una amargura en el corazón. Y esa es una montaña que todos en algún momento en la vida o nos ha tocado o les va a tocar pasar. Que viene la amargura y hay que sacarla del corazón. Marcos 11:25, la misma lectura, estamos en el mismo párrafo, dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros las ofensas. Hace poco conversaba con un hermano que hace mucho tiempo no hablábamos y conversábamos y hablaba porque le hicieron harto daño a él, en donde estaba, y hablaba con mucha ira en relación, o no tanta ira, pero con mucha molestia hacia esta persona que le hizo daño. Y el Señor me guiaba a decirle: oye, tienes que perdonar, tienes que sanar tu corazón y seguir avanzando, porque el Señor quiere que sigamos avanzando. Ustedes pueden decir: es que mi hermana me hace esto, o mi hermano me hace esto. Ustedes pueden decir: es que mi papá no me quiere, o nunca me quiso, o mi mamá nunca me quiso. Y podemos echarle la culpa para atrás. Podemos echarle la culpa a otras personas, que la iglesia donde iba antes dañaron mi corazón. Válido, puede ser. Puede ser que a lo mejor tu vecino está dando jugo todo el tiempo, está molestando, y te tiene harto, y a lo mejor lo único que quieres es irte de ese lugar. Pero el Señor quiere que tengas paz estando ahí. Puedes decir, a lo mejor la esposa, el esposo, ¿cuál es el problema? Pero el Señor sabe cuál es tu montaña. Te pregunto, ¿cuál es tu montaña, hermano, que hay que mover? Que el Señor te va a ayudar a mover. ¿Cuál es? La respuesta de Jesús fue: ten fe en Dios, porque Él lo puede hacer. ¿Sientes que la barca se está hundiendo como le pasaba a los discípulos? Ten fe en Dios. A lo mejor no tienes trabajo, o a lo mejor estás tambaleando porque el proyecto ya se está terminando, donde tu jefe está y vas a quedar sin trabajo, o a lo mejor piensas que te van a despedir por alguna razón. Ten fe en Dios, y si te despiden, bien, Dios va a obrar y va a abrir puertas en otro lugar. Juan 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La última historia que les cuento, pero también es una historia que un hombre iba a la montaña, era un alpinista, y en un momento quedó solo en la montaña, porque se separó de sus compañeros y iba avanzando en la roca grande, parte de la montaña, y de repente llegando la tarde, tuvo un accidente, no enterró el gancho y se fue hacia abajo. Y solo sintió el tirón de la cuerda porque estaba amarrado. Llegó la noche, ya en la montaña es helado, bajo cero incluso a veces. Y empieza a pedir auxilio y gritaba. Y nadie le respondía y de repente empieza a orar a Dios. Y Dios le responde, le dice, ¿quieres que te ayude? Sí. Corta la cuerda, te dice la voz. Y él, pero si estoy en la montaña y yo sé por dónde pasé, si corto la cuerda voy a morir. Y le dijo 2 o 3 veces, corta la cuerda, y él no lo hizo. Al otro día, los rescatistas, buscándolo, encontraron un hombre congelado que estaba colgando de una cuerda a 1 metro de altura del suelo. Si él hubiese cortado la cuerda, pero como estaba tan oscuro, no vio y no le creyó a Dios, no cortó la cuerda. Lo encontraron muerto y había muerto por hipotermia. La fe, mis hermanos, en Dios nos lleva incluso más allá a veces de nuestro intelecto, de nuestra capacidad. Por eso dice que es en la palabra de Dios yo creo. Yo creo en la palabra de Dios, que es la certeza, me da la seguridad, me da la garantía. La palabra de Dios me da la garantía de que yo voy a obtener lo que Dios me está diciendo en su palabra. Y lo voy a ganar, y lo voy a adquirir, lo voy a tener. No quiero hablar de mis hermanos de prosperidad, no, pero sí es un principio bíblico. Es un principio bíblico. El verdadero cristiano, mis hermanos, no consiste en venir acá a aplaudir, no consiste solo en levantar las manos, congregarnos, que está muy bien, ¿cierto? Gritar aleluya, gloria a Dios, sino que el verdadero cristiano pone siempre su fe en el Señor Jesús. Siempre pone su fe en Dios y en la palabra de Dios. ¿Tenemos errores como personas? Sí, los tenemos. ¿Hay algunos santos acá? Los vamos a tener. Pero mi confianza y mi fe debe estar en Dios. Y debe estar en la palabra de Dios. ¿Podemos pecar? ¿El cristiano va a pecar? Sí. En una eventualidad va a pecar. Pero recuerden que Jesús murió por nosotros, ¿cierto? Y para siempre. Entonces, mi fe va a estar en Dios. No depende, mira mis hermanos, aquí es por eso que tampoco debemos ser maduros al escuchar esto. No depende de si me voy a un cerro y me encierro ahí todo un año y no comparto con nadie, solo oro, ahí voy a tener fe y de ahí sí el Señor me va a responder. No depende de eso, el Señor te va a responder ahora. Te puede responder ahora, depende de tu fe, depende de tu confianza en Dios, depende de que te humilles. Dice que al corazón, ¿qué dice? Contrito y humillado. ¿Él lo desecha? No lo va a desechar. Dice Isaías, así dice el alto y el sublime, el que habita en las alturas y en la inmensidad, dice que él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. La fe en nuestra vida, mis hermanos, de cristianos, va más allá de que si Dios me respondió que me arreglaran el auto en la semana, ¿no? Va más allá, porque mi fe está en la salvación. Esa es nuestra fe sólida, esa es la que me da paz y la que me da consuelo. Va más allá de que si nos arreglaron el auto no, sino que yo tengo fe en Dios y que Dios obrará a mi favor, de que Dios dio a su Hijo por mí. Va más allá de que si tengo la casa que estoy pidiendo, va más allá de que mis hijos vayan a la universidad que yo quiero que vayan. Mi fe en Dios va a estar por la eternidad. Va a estar en eso. ¿Me entienden, hermanos? O sea, llegó, Dios respondió, que bueno, amén, porque podemos disfrutar de las bondades de Dios. Es galardonador de los que le buscan. Sí, las podemos disfrutar. Pero si Dios no te responde, ¿qué va a hacer de tu vida? Nos vamos a
a entristecer. ¿Cierto? Entonces, Jesús siempre nos enseñó: busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. La fe verdadera, mis hermanos, tiene una visión mucho más allá de lo material. Abraham, por ejemplo, y los padres de la fe, dice que murieron esperando la tierra prometida. Habían alcanzado las bendiciones de Dios, pero ellos decían: oye, pero no me siento completo porque yo creo que lo que Dios prometió va más allá de esto que tengo acá. Dice la palabra del Señor que vivían en tiendas, incluso, ¿se acuerdan? La fe verdadera, mis hermanos, nos ayuda a tener las bondades de Dios en la tierra, pero si no las tenemos, siempre nuestra confianza va a estar en lo celestial. Hebreos 11, verso 13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque ellos iban a la ciudad celestial, a la tierra prometida. Es lamentable, hermano, ver predicadores, ver personas, ver lugares o iglesias que lo único, cuando se habla de la fe, se habla por alcanzar grandes sumas, por alcanzar grandes proyectos o grandes cosas aquí, y no cosas en el cielo. Nosotros vamos a alcanzar las cosas del Señor. Está bien, mis hermanos, que usemos la fe, y no quiere decir, por eso que como una iglesia el Señor nos enseña a ser equilibrados. Nosotros debemos aplicar nuestra fe, y nuestra fe aplica para nuestra salud, para nuestra vida diaria, para las aflicciones, y el Señor va a obrar y va a responder y te vas a sorprender. Debemos hacerlo. Dios quiere que le creamos en Él, Dios quiere que le conozcamos, pero cuidado con caer y exagerar en ello, sino que mi confianza va a estar en Dios por la eternidad, porque hay un texto bíblico que dice: donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Entonces yo le pido, bueno, mi corazón se desvió para ese lado, ¿cierto? Entonces Marcos 11:22 era el texto que les decía. Respondiendo Jesús se les dijo: ten fe en Dios. Hermano, tengamos fe en Dios. Algunos hombres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ya para ir terminando, que aplicaron la fe en Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los dos ciegos que se acercaron a Jesús y Jesús les dijo: yo quiero que sean sanos, y ellos fueron sanos? ¿Se acuerdan de David cuando tenía que enfrentar a Goliat? Dijo: oye, Dios me ha librado incluso del león, del oso, ya me ha librado de esto, y no me va a librar de este incircunciso. Dice, él se llena de fe. Pero era parado el chiquitito. no. Pero tuvo fe en Dios y confió, y Dios obró, ¿cierto? El apóstol Pablo, cuando iba en alta mar y Dios le dice: oye, diles que coman porque ninguno va a perecer, él tenía una fe absoluta, y le dice: oye, tranquilos, están todos desesperados, tranquilos, el Señor me dice que ninguno va a perecer. Tuvo una fe en Dios, pero impresionante. Bien, texto de Salmos 27, verso 13, 27:13 dice: ¿hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Dice el salmista: hubiera yo desmayado. Dice, léalo: si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esa fe, porque si no, la duda me hace no esperar en Dios, pero la fe me hace esperar en Jehová Dios. Aguarda a Jehová, dice el 14, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. La fe, mis hermanos, nos hace experimentar una confianza plena en el poder de Dios. Plena en el poder de Dios. Va más allá de lo que insiste y aprendíamos. Puedo ver, puedo tocar, puedo ver en algún lugar o puedo tener, sino incluso de las teorías o de lo que los hombres puedan decir. Es muy importante, mis hermanos, también aclarar que Dios no está obligado a responder todo lo que tú quieras. Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. No seamos caprichosos. La fe verdadera, mis hermanos, nos ayuda a poder disfrutar de la bondad de Dios aquí
cuando estamos en aflicción, a tener paz y a tener la respuesta del Señor, y viene la quietud, viene la calma, y Él trae la solución a nuestra vida, sin duda. Y sin embargo, la fe nuestra va más allá, viendo la ciudad celestial. Ponte de pie, mis hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por su amor, por su misericordia. Daniel, dile a Dios, preséntale tu necesidad al Señor. No, mira, poco hablamos, pero creemos que Dios, ¿quién habló? No. Creemos, mis hermanos, que Dios es un Dios todopoderoso, ¿cierto? Siempre lo hacemos como iglesia, cuando hablamos de estos temas, lo hacemos con un equilibrio, pero confiando absolutamente de que Dios tiene el poder para sanarte si hoy tienes una enfermedad. Dios tiene el poder para responder sobre ese milagro que le estás pidiendo. Dios tiene el poder para responder sobre ese conflicto enorme que llevas años sin poder solucionar. Dios tiene el poder para hacerlo, y está toda nuestra confianza en que Dios lo va a hacer, mis hermanos. Y recuerda que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Él. No es por una declaración, no es por algo, sino que es por el oír la palabra del Señor. El Señor te pregunta en esta tarde, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la necesidad? Acuérdate que cuando hablábamos de orar con fe, era presentarse delante de un rey y hacer la petición. Estamos ahora delante del Señor y haz la petición. Preséntale al Señor tu necesidad. Pídele a Él que te pueda responder. Quizás es la amargura, quizás es el que me ha costado perdonar. Preséntaselo al Señor. Quizás alguien puede decir, siento que Dios no me ha perdonado aún. Ora al Señor. Ora al Señor, presenta tu corazón, confiésale en esa intimidad en que has fallado con Él, y recibe el perdón de parte del Señor. Confía, mi hermano, y cree que Él te va a perdonar. Algunos quizás se sienten débiles, cansados, sienten que ya no hay solución. En el Señor, mis hermanos, hay solución para todos nuestros problemas. Para todos, en el Señor hay solución. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Como iglesia, Señor, nos presentamos delante de ti, rogándote, Señor, implorándote, Señor, que tú nos guardes, Señor, que tú nos guíes, que tú respondas, Señor, nuestra necesidad. Respondas, Señor, ese clamor que tal vez años se viene pidiendo, Señor. Te pedimos que tú lo respondas conforme a tu voluntad. Que tus principios bíblicos nunca sean, Señor, pasados por alto. Que nuestra vida la podamos vivir, Señor, agradándote, podamos quizás disfrutar de las bondades que tú nos vas a dar, pero que en nuestro corazón siempre esté el temor a tu palabra, la obediencia a tu palabra, Señor, la fe a tu palabra. Te rogamos, Señor, que escuches nuestro clamor, escucha nuestra necesidad. Te necesitamos, Señor. Tal vez muchos han dicho que ya no hay salida, muchos han dicho que no hay solución, pero confiamos que tú tienes la salida, que tú tienes la solución, Señor. Te rogamos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Podamos ir madurando en esta fe, poder ir confiando, Señor, y esta fe en la vida diaria que tú, Señor, nos das pueda ser firme, pueda estar sólida en tu palabra. Lo clamamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.